¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada ligeramente bajista en el S&P 500, con el 36.99% de las compañías en rojo, un 41.72% en verde y un 21.29% sin cambios relevantes. El sector más golpeado fue finanzas, donde destacó la fuerte caída de Brown & Brown con menos 10.40%, lo que generó una presión bajista considerable en el sector. Por el contrario, el sector más beneficiado fue servicios tecnológicos, con subidas sólidas en Cadence Design Systems, un 9.74%, que ofrecieron soporte al segmento tecnológico. El mercado cripto tuvo una sesión mayormente de pérdidas. El top 10 estuvo casi todo en pérdidas exceptuando Tron. Por otro lado, Doge lideró pérdidas con BNB. En el video de hoy, Estados Unidos y China cierran rondas sin acuerdos clave. Trump tiene la última palabra sobre tregua arancelaria. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Estados Unidos y China cerraron una ronda de negociaciones en Estocolmo sin resolver importantes disputas comerciales, aunque acordaron buscar una extensión de la tregua de aranceles por otros 90 días antes del vencimiento del 12 de agosto. La decisión final sobre la extensión depende de Trump. Las conversaciones fueron calificadas como constructivas, pero no hubo avances en temas críticos como las tierras raras o controles tecnológicos. Por otro lado, los analistas anticipan que la Reserva Federal mantendrá sin cambios su tasa de interés entre 4,25% y 4,50%, apoyada en una inflación moderada y empleo sólido. Se descarta un recorte inmediato pese a la presión política, y se espera que la próxima decisión clave llegue en septiembre, dependiendo de nuevos datos económicos. El mercado valora la cautela como señal de estabilidad. El Departamento de Justicia de EEUU puso en alerta a las empresas. Evadir los aranceles impuestos por la administración Trump podría derivar en investigaciones criminales y procesos civiles. Se priorizarán fraudes aduaneros, falsificación del país de origen y tránsito encubierto desde terceros países. Los cargos podrían incluir multas millonarias e incluso penas de cárcel para responsables. El analista Max Keiser sostiene que Donald Trump promoverá una expansión de la oferta monetaria no a través de la Fed, sino mediante la emisión de stablecoins reguladas bajo la ley Genius. Esto devaluaría el dólar y reduciría su poder adquisitivo. Según Keiser, los emisores de stablecoins ya están acumulando Bitcoin como refugio, anticipando que BTC se convertirá en el valor de reserva dominante. Por otro lado, Rakbank, el banco de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos, lanzó un servicio de trading de criptomonedas para clientes minoristas a través de su APP bancaria. Impulsado por Bitpanda Broker MENA y regulado por Vara, el sistema permite comprar, vender y cambiar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP directamente en dirhams emiratíes. No requiere transferencias a exchanges ni conversiones de divisas extranjeras. Actualmente está en fase limitada por invitación, con expansión prevista. En otras noticias, Linea, una red de capa 2 de Ethereum desarrollada por Consensys, lanzará pronto su token nativo. Según su hoja de ruta prevista para octubre de 2025, el protocolo quemará el 20% de las tarifas de transacción en ETH, reduciendo su oferta, mientras el 80% restante se destina a quemar tokens Linea. Además, implementará staking nativo de ETH Bridged y destinará el 85% de su emisión a desarrollo comunitario y ecosistema. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's 500 cerró con una caída moderada tras marcar nuevos máximos históricos. Abrió en 6.405 puntos y retrocedió a lo largo del día hasta cerrar en 6.370, con una pérdida diaria de menos 0,30%. En la temporalidad horaria se observó un retroceso paulatino, rompiendo la estructura de mínimos crecientes que venía sosteniendo, aunque la tendencia diaria se mantiene positiva. La vela de hoy presenta un cuerpo bajista de tamaño medio, lo que plantea dudas sobre la inercia alcista en el corto plazo. El índice Nasdaq también corrigió levemente tras varias sesiones de avance. Abrió en 21.286 puntos, alcanzó máximos en 21.303 y finalizó en 21.098, con un descenso de menos 0,38%. Durante la jornada predominó la presión vendedora y en la temporalidad horaria se percibe una fase de consolidación que perdió fuerza hacia el cierre. En el gráfico diario se forma una vela de retroceso desde máximos, lo que podría sugerir agotamiento parcial en la zona actual. En cuanto al oro, el activo rebotó levemente tras una serie de jornadas bajistas. Abrió en $3.313 la onza, alcanzó un mínimo en 3.308 y se recuperó para cerrar en 3.326, con una ganancia diaria de 0,37%. En el gráfico de una hora se observa un intento de estabilización, con ligera presión compradora hacia el cierre. No obstante, el contexto diario se mantiene lateral bajista y el precio continúa dentro del rango, sin confirmar aún una reversión sostenida.
Los índices estadounidenses se dieron terreno tras varios días de subidas, en una jornada marcada por señales mixtas desde el frente económico. La falta de avances concretos en las negociaciones entre Estados Unidos y China enfrió el optimismo reciente, mientras el mercado digiere con cautela la expectativa de que la Fed mantenga estables las tasas. El S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron desde máximos, mientras que el oro logró un leve rebote técnico, aún dentro de un contexto frágil. El índice de miedo y codicia se ubica hoy en 63 puntos, en zona de codicia, retrocediendo frente a ayer, aunque aún se mantiene por encima del nivel de hace un mes. Esta caída sugiere una reducción en el entusiasmo del mercado, reflejando una mayor cautela entre los inversores, aunque sin abandonar el tono optimista general ni mostrar un cambio de tendencia. Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha tenido una jornada a la baja, mostrando una variación diaria de menos 0,68%. Actualmente cotiza cerca de los $117.200. En la sesión de hoy, Bitcoin continúa en un contexto de indecisión, sin mostrar señales claras de movimiento, a la espera de un catalizador que defina una tendencia. El mapa de liquidaciones muestra a BTC en torno a los 117.500, tras una sesión bajista que encontró soporte técnico cerca de los 116.300, donde se concentra una zona importante de liquidez. Por arriba, la resistencia más densa aparece alrededor de los 120.000. La estructura refleja presión vendedora con rebotes, lo que sugiere que el precio podría seguir barriendo zonas inferiores antes de definir una recuperación clara. La dominancia de Bitcoin, representada por la línea amarilla en el gráfico, mostró un comportamiento al alza, con una variación diaria de 0,19%. Actualmente, Bitcoin representa el 61,51% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, la dominancia de USDT, representada por la línea verde, tuvo una jornada al alza, con una variación diaria de 0,92%, alcanzando un dominio del 4,31%. Por otro lado, el gráfico de línea azul, que representa al total 2, registró una jornada a la baja, con una variación de menos 1,30%. Actualmente, las altcoins dominan el 34,18% del mercado, lo que refleja salidas desde Bitcoin y especialmente desde las altcoins, mientras que USDT ha recibido flujos de entrada en la sesión de hoy. En conclusión, el mercado cripto registró una leve corrección, reflejando una jornada de ajustes más que de aversión marcada. Si bien hubo salidas desde altcoins y Bitcoin hacia posiciones defensivas, el movimiento ha sido moderado y responde a un entorno de espera. La falta de dirección clara sugiere que los inversores se mantienen cautelosos, a la expectativa de un catalizador que defina el rumbo en medio de un contexto de indecisión. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue nuevamente negativo. Las acciones de Strategy retrocedieron un 2,26%, cerrando en $394,66, tras una jornada bajista, en la que el precio osciló entre $390,41 y $407. La vela diaria profundizó la secuencia de caídas y cerró en su nivel más bajo desde comienzos de julio. En el gráfico de una hora, la presión vendedora fue constante, con pérdida progresiva de soportes y sin reacción significativa. El precio se aproxima ahora a una zona clave en torno a los 390, cuya ruptura podría habilitar un retroceso aún más profundo. Coinbase, por su parte, cayó un 2,12%, finalizando en $371,44, tras haber tocado un mínimo de $365,74. La vela diaria fue amplia y marcó un nuevo mínimo mensual, lo que refleja la contundencia del movimiento bajista que predomina desde la segunda quincena de julio. En el gráfico horario, el precio continuó su descenso sin pausas, tocando los 370 al cierre, con apenas una leve estabilización en las últimas velas. Por ahora, no hay señales claras de rebote, y el próximo soporte se ubica en la zona de 360 a $355. En cuanto a los ETFs IBIT, el fondo de BlackRock retrocedió un 0,58% y cerró en $66,71. La vela diaria fue pequeña pero con cierre en rojo por segundo día consecutivo, aún dentro del rango de consolidación que mantiene desde mediados de mes. En el gráfico de una hora, el precio osciló lateralmente, con bajo volumen y sin dirección definida. La estructura general sigue estable sobre los $66, aunque la falta de impulso comienza a generar dudas sobre la fortaleza del soporte. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron el día de ayer entradas netas por $157 millones. Los mercados globales tuvieron una jornada de pausa, marcada por la falta de definiciones claras tanto en lo económico como en lo geopolítico. En el ecosistema cripto predominó la cautela, con salidas moderadas desde activos de riesgo y sin una dirección firme. El contexto sigue dominado por la expectativa, mientras los inversores aguardan la reunión de la Fed de mañana, que podría ser clave para definir el próximo gran movimiento del mercado.
Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.